Capítulo 1. Luo Bingel tardó casi un siglo en encontrar al vidente de almas velado. Gran parte de ese tiempo lo desperdició al no saber realmente que estaba tratando de encontrar al vidente de almas velado. Luo Bingel simplemente estaba buscando algo, cualquier cosa, que trajera de vuelta a Sisun. Sus asesores no fueron de ayuda. Siempre puedes intentar la resurrección, sugirió uno de sus generales, sudando mientras intentaba, y fallaba, no irritarlo. Hay muchos artefactos que pueden restaurar un cuerpo y un alma, sin importar cuán extensa sea la descomposición. Si quieres, podría hacer una lista. Era una empresa condenada al fracaso, y él lo sabía. El Sisun Luo Bingel que estaba buscando nunca había existido en este mundo. Quería a la buena, la que lo había abrazado y peinado y lo amaba sin que se lo dijeran, y sin querer nada a cambio. El que debería haber regresado con él a este mundo, pero en cambio había elegido quedarse con la versión inferior de Luo Bingel por alguna razón incomprensible. Aún así, le dio una oportunidad a la ruta de la resurrección. Como era de esperar, cada intento terminó en versiones cada vez más hostiles del Sisun de este mundo, o monstruosidades indescriptibles que llevaban la apariencia de Sisun, a menudo solo distinguibles de su Sisun real por la forma civilizada en que lo tratarían antes de intentar matarlo. Un intento de resurrección particularmente malo había llevado memorablemente a que su palacio fuera invadido por los cadáveres de muertos vivientes de todos los animales que las cocinas habían sacrificado. Incluso los peces habían regresado, abriéndose paso obstinadamente por los pasillos y, en general, haciendo un desastre con las alfombras. Había tardado años en limpiarlo. Sen Qingyu, recientemente resucitado de nuevo, y todavía enojado por eso, se había burlado de Luo Bingel por eso durante semanas. Cuando Luo Bingel finalmente rompió y desenvainó su espada, su antiguo maestro solo se rió amargamente. «Nos vemos de nuevo pronto», dijo, antes de que su cabeza tocara el suelo y rodara hacia un rincón. Viajar de regreso al universo con el tipo Sisun también era imposible. Sinmo se había roto parcialmente cuando fue arrojado de regreso a su propio mundo por la versión patética y suave de sí mismo. Había otras formas de viajar entre realidades, por supuesto. Existían muchos rituales demoníacos y artefactos antiguos con propósitos similares. Luo Bingel los probó todos, y en todos ellos Sen Qingyu estaba, bueno, Sen Qingyu. «Fuiste casi cortés conmigo en ese», dijo Luo Bingel mientras retrocedía a través de un espejo dimensional que estaba apoyado contra una de las paredes de la prisión. «Me llamaste por mi nombre y no intentaste apuñalarme por un Sichin». «Suena como amor verdadero», dijo Sen Qingyu. Su alma había sido devuelta esta vez por la misericordia de un espíritu de árbol eterno que daba vida, y su nuevo cuerpo había crecido a partir de algún tipo de planta que lo había hecho inconvenientemente poderoso. Luo Benja probablemente tendría que matarlo nuevamente antes de que terminara la semana, pero por el momento estaba asegurado a una silla por una enorme bobina de cadenas inmortales. «No lo maté esta vez», dijo Luo Bingel. Sen Qingyu no estaba visiblemente impresionado. «Deberías estar agradecido», dijo Luo Bingel. «Fui misericordioso. La misericordia me estaría matando permanentemente. O dejarme libre ahora que finalmente tengo un cuerpo con un cultivo medio decente». Luo Bingel negó con la cabeza. Se pasó las manos por el cabello con frustración, los dedos enganchados en los restos de una trenza medio desintegrada. «Si te entregara un peine», reflexionó, «¿qué harías?» «Te sacaría los ojos con él, pequeña bestia». Sen Qingyu murió un poco más lento esa vez. Le molestaba que fuera Sen Qingyu quien lo ayudara a pensar en la solución definitiva. «¿Por qué sigues buscándome? ¿No me quieres?» Sen Qingyu gruñó, su voz furiosa pero adorablemente aguda. Su niñera, que le había sido asignada cuando el pozo de la vida inmortal lo había reencarnado como un bebé, lo palmeó suavemente en un intento de eructarlo. Le dio una patada feroz, pero sus pies de bebé eran tan ineficaces como regordetes. «Bueno, no esta versión de ti», dijo Luo Bingel. Miró con disgusto la carita roja arrugada de su antiguo Sisun.
Esperaba que cuando Sen Kim-yu renaciera como un niño, sería una pizarra en blanco. Parecía posible que algo en el pasado de su Sisun lo hubiera amargado, y que una infancia segura y feliz podría ser todo lo que se necesitaba para convertirlo en el tipo de Sisun del otro mundo. Y tal vez esa idea tenía mérito, pero al final no había importado. Sen Kim-yu había renacido con su mente y recuerdos intactos. Su abuso verbal era aún peor ahora que provenía de la boca de un bebé, en parte porque los bebés recién nacidos eran desagradablemente estridentes y en parte porque Luo Bingel no podía matar a un bebé. O al menos, no podía ser atrapado matando a un bebé, y a estas alturas demasiada gente conocía la situación para que él la hiciera desaparecer en silencio. No hay ninguna versión de mí que sea tan amable contigo como ese fraude que conociste en el otro mundo, dijo Sen Kim-yu. Siempre te he odiado. Y siempre lo haré, no porque haya algo malo en mí, sino porque hay algo malo en ti. Tal vez siempre veas algo en mí que odias, admitió Luo Bingel. Tal vez no seas tú a quien estoy buscando. Sin embargo, si no es Sen Kim-yu, ¿quién? ¿Quién había estado usando la cara de Sen Kim-yu? El antiguo demonio que dirigía la Biblioteca Imperial pudo darle información sobre espíritus lo suficientemente fuertes como para poseer un cultivador inmortal, pero saber que era posible no le dio a Luo Bingel ninguna pista sobre a quién estaba buscando o cómo encontrarlos. No puedo ayudarte a encontrar esta alma misteriosa, pero conozco a alguien que puede hacerlo, dijo el bibliotecario. En mi infancia, hace muchos milenios, había historias de un vidente que podía mirar dentro de cualquier alma y conceder su deseo más profundo. Si lo que más quieres es encontrar a esta persona. Lo es, dijo Luo Bingel. Entonces el vidente puede reunirlos contigo. Por supuesto, existe un riesgo sustancial. Y eso es que tu mayor deseo no sea lo que piensas. Conozco mi propio corazón, dijo Luo Bingel brevemente. La perspectiva de una búsqueda para encontrar a este vidente no le preocupaba. Luo Bingel había estado en cientos de misiones míticas, que desafían a la muerte y revelaban el alma antes. Había resuelto los acertijos más complejos y derrotado a los monstruos más feroces y se había ganado los corazones de las mujeres más hermosas. Las hazañas más grandes del mundo fueron fáciles, al borde del aburrimiento, para él. Una parte de él casi esperaba que este fuera un desafío, solo para romper la monotonía de todo. Sin suerte, dijo Sen Kim-yu, de 7 años, riendo, cuando Luo Bingel regresó con las manos vacías de su búsqueda de las tumbas sin marcar. Sabes que el vidente es solo un cuento para niños, ¿verdad? Dijo un adolescente Sen Kim-yu 10 años después cuando Luo Bingel regresó frío y empapado después de buscar en el fondo del mar místico. Yo diría que deberías rendirte, pero es entretenido verte fallar tan espectacularmente y tan a menudo, dijo Sen Kim-yu, sonriendo a la ropa de Luo Bingel, que estaba hecha jirones después de una búsqueda infructuosa en el bosque del corazón de aguja. Luo Bingel solo había visto a Sen Kim-yu un puñado de veces entre sus expediciones para encontrar al vidente, pero parecía que el tiempo y la distancia no habían ablandado el corazón de su antiguo maestro. No te maté antes porque eras un niño. Ya no tienes esa protección, le advirtió Luo Bingel. Pero matarme entristecería a Nin Jin Jin. Nos hemos vuelto bastante cercanos durante sus frecuentes ausencias, dijo Sen Kim-yu, lascivamente. Luo Bingel lo sabía, por supuesto. Su esposa ya había compartido lo feliz que estaba de haber tenido la oportunidad de pasar tiempo reconectando con su amada maestra, no solo como alumna, sino como una especie de familia sustituta. Se había encariñado, pero no de la manera sexual que Sen Kim-yu parecía estar insinuando, y no hasta el punto de que no sobreviviría a su muerte. Tomarse libertades con una de las esposas de Luo Bingel era algo extraño de fingir haber hecho, a menos que... ¿Quieres morir?, preguntó. No era una pregunta hipotética, y Sen Kim-yu no la tomó como tal. Sería preferible verte arruinar este mundo, dijo Sen Kim-yu. Luo Bingel hizo una pausa y consideró al hombre frente a él. Sen Kim-yu había tratado de huir más de una vez durante los años en que se le había dado mayor libertad cuando era un niño,
Pero los parásitos de la sangre de Luo Bingel siempre lo habían alertado sobre el vagabundeo de su antiguo maestro, y Shen Qingyue había sido encontrado y recapturado de inmediato cada vez. 2 veces, los parásitos de la sangre de Luo Bingel lo habían atado a la vida a pesar de las heridas autoinfligidas en su cuerpo o el veneno en sus venas. Shen Qingyue no había intentado escapar de esa manera en tantos años que Luo Bingel había pensado a medias que lo había superado, pero tal vez se había dado cuenta de que realmente no había escapatoria. Después de todo, incluso si tuviera éxito, Luo Bingel simplemente lo traería de vuelta. Entonces ayúdame, dijo Luo Bingel. Cuando encuentre al vidente, te mataré. Permanentemente, esta vez. ¿Cómo puedo rechazar una oferta tan generosa?, dijo Shen Qingyue, con la voz cargada de sarcasmo, pero comenzó a acompañar a Luo Bingel en sus viajes después de eso. Su primera pista fue en un libro de Kankion. Fue Shen Qingyue quien sugirió buscar en lo que quedaba de las bibliotecas de los picos, aunque había estado callado y sombrío durante meses después de haber visto el estado en el que Luo Bingel los había dejado. Los libros que encontraron allí los llevaron a una montaña hueca llena de monstruos que custodiaban una llave, que abrió una puerta a un laberinto lleno de acertijos y secretos. Los secretos apuntaban hacia otra búsqueda peligrosa, seguida de otra, y honestamente, Luo Bingel podría haberlo llamado emocionante, incluso divertido, si hubiera tenido una compañía diferente. Podía imaginar cómo sería con el Sisum del otro mundo. El hombre estaría allí para peinarse por las mañanas y calentar su cama por las noches, y después de una batalla difícil, probablemente tendría palabras de consuelo en lugar de la crítica despiadada que Luo Bingel estaba recibiendo actualmente. Y tu juego de pies fue terrible, dijo Shen Qingyue, limpiando su espada donde la sangre de la pantera de lomo de puercoespín la había manchado de un negro intenso. Gané, no, dijo Luo Bingel. A través de la fuerza bruta. Tu forma era atroz. Si tan solo hubiera tenido a alguien que me enseñara cuando era más joven, dijo Luo Bingel rotundamente, y Shen Qingyue se burló de él. ¿Todavía me usas como excusa para tus fracasos? Eres el hombre más poderoso, bueno, medio hombre, del mundo. Estoy seguro de que los grandes espadachines se tropiezan para arrodillarse a tus pies. ¿Por qué no contratar a uno de ellos para que te enseñe? Porque soy el hombre más poderoso del mundo. ¿Cuál es el punto? Shen Qingyue podría haberlo empujado por más tiempo, pero la pantera había estado protegiendo un cofre, y dentro del cofre había un mapa, y por una vez el mapa no condujo a otra pista. La ubicación del vidente de almas estaba marcada, una playa distante a lo largo del océano infinito. Su largo y miserable viaje finalmente había llegado a su fin, y Sisum, su verdadero Sisum, el que se merecía, estaba a su alcance. El océano infinito era un lugar vasto con un cielo frío y despejado y una costa rocosa interminable que se extendía ininterrumpidamente hasta donde alcanzaba la vista. El océano estaba en calma, inquietantemente, y no había sonidos, ni siquiera cantos de pájaros, para romper el monótono silbido de las olas. Luo Bingel y Shen Qingyue volaron a lo largo de él durante 2 semanas extraordinariamente aburridas antes de ver al vidente. Era una mancha de oscuridad en el paisaje, con ondas de gasa negra y velos que se arrastraban detrás de ella. A medida que se acercaban, Luo Bingel pudo ver que la gasa cubría toda su forma, solo sus manos delgadas y ancianas se veían a través de los pliegues. Luo Bingel aterrizó su espada y, con un movimiento de su mano, usó sus parásitos de sangre para cerrar las mandíbulas de Shen Qingyue. No puedo permitir que desees mi muerte, dijo Luo Bingel en respuesta al gruñido indignado detrás de él. Si la vidente estaba sorprendida o feliz de ver a otros seres vivos, no lo demostró. Sus pasos no disminuyeron hasta que Luo Bingel aterrizó frente a ella, bloqueando su camino. Saludos, venerable vidente. He llegado a tener el deseo de mi alma concedido, dijo Luo Bingel. Le dio a la vidente un movimiento respetuoso de cabeza, no porque se lo debiera a ella, como el emperador, no lo hacía, sino porque no valía la pena insultar al ser que tenía el poder de entregarle a Sisum. ¿Y qué es lo que deseas?, dijo. Su voz era frágil, apenas más que un susurro, casi mezclándose con el ruido de las olas.
Quiero recuperar a mi Sisun, el amable, no el que viaja conmigo. Deberías poder ver a quién me refiero cuando miras dentro de mi alma. La vidente inclinó la cabeza hacia un lado, enviando ondas a través de los velos que ondeaban a su alrededor. Puedo ver tu alma y puedo ver el Sisun del que hablas. Un nudo del que Luo Bingle no se había dado cuenta se aflojó en su pecho ante sus palabras. Esto fue todo. Esta búsqueda había sido más tediosa que la mayoría, pero estaba casi llegando a su fin, y entonces obtendría lo que quería. Siempre lo hizo. Tráemelo, dijo Luo Bingle. Se había preparado para este momento. Sabía qué hacer a continuación. Tomó sus frágiles manos en las suyas, tal como lo habían indicado los textos que había leído, y luego ordenó: concede el deseo de mi alma. El vidente suspiró, y sonó como el viento rozando la arena. Siempre tan segura y siempre tan equivocada, dijo. Un cambio en la brisa sopló su largo tren de gasa hacia Luo Bingle, envolviéndolo en una nube de negro parpadeante. Luo Bingle trató de retroceder, pero era como si las manos que había agarrado se hubieran convertido en piedra. Dime que te lo traiga, dijo el vidente, mientras el negro alrededor de Luo Bingle se profundizaba. Pero eso no es lo que quieres. Nadie pide nunca lo que quiere. Me pregunto por qué es eso. Eso es lo que quiero, dijo Luo Bingle. Sin embargo, no salió ningún sonido, o si lo hizo, no pudo escucharlo por encima del viento creciente. Puedo ver un futuro en el que lo traigas a este plano, y lo atrapes aquí, y lo veas crecer para odiarte por separarlo de su mundo y su amor. Tu alma no desea eso. Sería feliz aquí, gritó Luo Bingle en silencio. Se aseguraría de ello. Tenía el mundo entero a sus órdenes, no había nada que su Sisun quisiera que no pudiera entregar. Excepto él. La otra versión patética de sí mismo, que había gimido y llorado y estado débil y aún así había recibido todo el amor que nunca se le había mostrado a Luo Bingle, a pesar de que Luo Bingle se lo había merecido, se lo había ganado. Pero Sisun vería cuán superior era Luo Bingle de este mundo después de haber pasado un tiempo aquí. Luo Bingle lo sabía. No, dijo el vidente. Lo que quieres, lo que realmente quieres, es la oportunidad de tener lo que tenía ese otro Luo Bingle. Y esa oportunidad es lo que tendrás. El aullido del viento se detuvo abruptamente, reemplazado por el latido de su propio pulso en sus oídos. La oscuridad no se levantó por completo, pero comenzaron a aparecer huecos en ella, huecos que se parecían mucho a la luz del sol brillando a través de listones de madera. Luo Bingle levantó la cabeza y miró alrededor de la vieja y familiar leñera. Sus manos todavía estaban inmovilizadas, aunque no por el vidente. En cambio, los ataron con una cuerda y los colgaron sobre él, y le dolía la espalda por un azote reciente. La cuerda debería haber sido fácil de romper. No estaba encantado, y no estaba hecho de cables de unión inmortales, no es que esos lo sostuvieran más. Pero luchar no lo llevó a ninguna parte, y cuando miró sus manos, eran más pequeñas de lo que deberían haber sido. Sus brazos también eran demasiado delgados, los músculos que había desarrollado durante años de entrenamiento brillaban por su ausencia. Sus poderes demoníacos fueron sellados. Su núcleo era débil y poco desarrollado. Era un niño otra vez. Habían pasado más de 300 años desde que Luo Bingle había llorado, y no estaba a punto de comenzar ahora. Sin embargo, gritó de rabia, y si sus gritos sonaban más como lamentos de desesperación, entonces seguramente fueron sus cuerdas vocales recién jóvenes las culpables. Al otro lado del pico, Zhen Yuan se despertó con el sonido de un sistema muriendo. Las señales de advertencia pixeladas destellaron y fallaron frente a él en una cascada de errores. Este no era el Zhen Yuan que había despertado el interés de Luo Bingle y se había casado con su contraparte. Este Zhen Yuan estaba recién muerto y despertando a la experiencia de la transmigración por primera vez. Sin embargo, como todos los Zhen Yuans, estaba lo suficientemente familiarizado con el género como para saber cuando las cosas no iban bien. ¿Qué quieres decir con que te estás cerrando?
preguntó Zhen Yuan. ¿En serio no vas a explicar nada? ¿Qué tipo de sistema eres? El sistema emitió un pitido y una voz confusa habló una vez antes de quedarse en silencio y oscuro. Zhen Yuan miró en estado de shock el aire en blanco donde había estado la pantalla del sistema. ¿Contaminación interdimensional? ¿Qué es la contaminación interdimensional? Hola. Al otro lado del mundo, en una dimensión diferente, un par de cientos de años en el futuro, Zhen Qingyu miró fijamente el lugar vacío junto al vidente donde Luo Bingel había estado momentos antes. Lo hiciste, dijo. Los parásitos de la sangre que habían estado inmovilizando su boca habían desaparecido en el mismo instante en que Luo Bingel lo había hecho. Se frotó la mandíbula y deseó sentir algo más que cansancio. Tal vez alegría, triunfo o alivio, cualquiera de ellos sería apropiado, seguramente, para la derrota del malvado emperador demonio. Realmente lo mataste. Después de todos estos años. No está muerto. Zhen Qingyu suspiró. ¿Puedo desearle la muerte, entonces? La vidente lo miró por un momento, luego extendió sus manos hacia él. Lo quieres muerto, pero más que la muerte, deseas la vida, dijo. Incorrecto. No tengo nada por lo que vivir. Pero desearías haberlo hecho. Al final, él tomó sus manos. ¿Qué tenía que perder?